cuando estaba terminando ciencia política y estaba en pleno derecho y esta clase marcó mi vida, hizo que mi rumbo laboral cambiara. Entonces, tengo un especial sentimiento hacia la clase de transporte urbano. Yo la vi con Juan Pablo Bocarejo, con Álvaro Rodríguez, bueno, un montón de invitados y aprendí mucho y me abrió mucho la mente. Entonces, ojalá la experiencia de ustedes con esta charla y con las demás charlas que van a tener les permita tener una visión mucho más amplia de muchos temas. Y es muy importante en este tipo de conversatorios la participación de personas de otros saberes, porque esto no hay verdades absolutas y aquí es muy importante otros enfoques. Y por eso mi aporte a la ciudad viene de la experiencia, viene de una mirada no ingeniera. Y si pudiera echar el cassette para atrás en mi vida, volvería a no estudiar ingeniería ni arquitectura y volvería a involucrarme en estos temas con este mismo enfoque. Ha sido como un poco mi plus en el trabajo de no mirar las cosas desde una computadora, algo rígido, sino desde lo vivencial. Entonces voy a contarles antes de hacer la presentación, contarles un poco quién soy, por qué llegué a este mundo. Yo tengo 38 años, soy nacido y vivido en Bogotá. Desde muy niño eh, me relacioné con la bicicleta y ese es un tema muy importante. Cada persona tiene una relación con la bicicleta diferente. Yo inicié como un plan de juguete, de jugar, de verme con los amigos. Empecé a descubrir la ciclovía en los 90. Me marcó la vida un poco cuando se hicieron transformaciones físicas y culturales y recuerdo en los últimos años de colegio yéndome en bicicleta el día sin carro. La semana pasada se ha debido hacer la jornada de día sin carro, no se hizo, ahorita voy a hablar un poco de eso, pero eso marcó. Yo estudié en el gimnasio La Montaña, no sé si hay alguien en el gimnasio La Montaña, eh, que era la salida de la ciudad y cuando yo empecé a irme ya habían ciclorrutas. Entonces, como que veía que estaban haciendo una ciudad para mí, diseñada para mí. Del 2002 a 2019 he hecho 11 travesías por todo el país. Eso es como marcó mucho mi vida, sobre todo las primeras 4 que fueron seguidas, fueron en las vacaciones de enero de 2003, de diciembre, enero de 2002-2003 hasta 2006. He ido a La Guajira en bicicleta, me he ido a Buenaventura, me he ido al río Orinoco, me he ido a Ecuador, me he ido 2 veces a la Sierra Nevada del Cocuy, he pedaleado al Parque Los Nevados, he pedaleado por el Huila, Cauca, Putumayo, Nariño, he pedaleado por el Casanare, por el Meta, por Boyacá, haciendo ciclismo de travesía. Eso ha estado en una constante desde 2002 hasta 2019, que hice la última travesía. Di un paso muy importante en mi vida en el 2006, que fue cuando inicié un proyecto de ciclismo urbano. O sea, pasé de viajar a viajar, pero por Bogotá, y arrancamos con un proyecto que se llama el Ciclopaseo de los Miércoles, que fue el primer colectivo en Colombia reciente, porque también les voy a hablar un poquito de lo que ocurrió en los 70 cuando no había nacido ninguno de los acá presentes, ni Luis Ángel ni yo, que también hubo ciudadanía activa. Pero en la nueva generación fui el primero que inicié haciendo unos ciclopaseos nocturnos espontáneos con amigos de la universidad cuando yo estudiaba allá en los Andes y empezamos a pedalear los miércoles por la noche, así como había plan de ir a ver fútbol o a cine o ir a comer. Yo empecé a invitar amigos a decirle, oiga, caminen y nos damos una vuelta de noche. Y parecía exótico hacer esa vaina. Entonces arrancamos con eso y eso empezó a inspirar a otras personas a hacer planes, proyectos, eventos similares. Y ahí nacieron un montón de colectivos y hoy en día Bogotá está lleno de colectivos. Y Colombia. Eso llevó a la creación de la Semana de la Bicicleta, la Mesa de la Bicicleta y un montón de iniciativas. Luego, con el profesor
bajo el liderazgo de Bocarejo, bajo la organización de Álvaro Rodríguez, soy director del Grupo Sur, junto a profesores como Juan Camilo Cárdenas, que fue decano de Economía, Jorge Cefair y otros estudiantes y empleados, armamos una iniciativa de los Andes que se llama y que existe, y los invito a seguirlos, a los Andes en bici, que era algo similar a lo del ciclopaseo los miércoles, pero pasamos a una comunidad específica y a hacer promoción del uso de la bicicleta en los Andes para que la gente se fuera. Cuando yo era estudiante llegaban 10 ciclistas, hasta antes de Apocalipsis estaban llegando 200 personas cada día, que no eran los mismos que iban al día siguiente. Entonces se generó una vaina muy importante en la universidad, los espacios, la dignidad. Empezamos a hacer un montón de eventos, pero bueno, ahorita voy a profundizar en eso. Luego armé un proyecto que se llama, o armamos un proyecto que se llama Mejor en Bici, con quienes habíamos viajado. Pasaron los años y me dijeron como, evolucionemos y ya no nos quedemos en los viajes, sino hagamos algo en la ciudad. Y montamos un proyecto que trabaja con empresas. Yo ya no hago parte, pero digamos que estuve en su génesis y en sus primeros años, Mejor en Bici. A raíz de esa experiencia de conocer la ciudad, de recorrerla de noche, de conocer sus ciclorrutas, de haber ganado visibilidad, porque para los medios era muy importante o muy raro o muy curioso ver a alguien haciendo esto. Entonces nos buscaban y cada vez que yo me expresaba o manifestaba, pues yo decía, oiga, la ciudad no está haciendo su tarea. Esto coincidió con la época de Lucho Garzón y Samuel Moreno, que ahorita voy a profundizar. Todo esto que estoy contando, ahorita lo voy a mostrar para entender la historia, la cronología que estoy contando. Yo me expresaba y decía, Bogotá está haciendo las cosas mal, no estamos promoviendo, estamos castigando el ciclismo. Entonces, cuando llegó la administración de Petro, que cambió su tono y su actitud, empezaron a llamar a muchas personas que veníamos de la ciudadanía, de lo que algunos denominan activismo. A mí no me gusta el término activismo porque sesga un poquito lo que uno hace. Yo creo más en la promoción que en el activismo, aunque hay que hacer activismo en algún momento. Y empezamos a aportarle a la ciudad, ya no desde las iniciativas exclusivamente, sino como política pública. Y entré con Petro, estuve toda la administración de Peñalosa y ahora estoy trabajando con Claudia. Entonces, han sido 3 administraciones, 3 historias donde he, he podido aportarle a la ciudad con mi conocimiento, mi experiencia y mi ánimo, mi entusiasmo. Entonces, eso soy yo, estudié Ciencia Política y Derecho en la universidad, estuve a punto de hacer la opción en periodismo, muy pendientes que voy a publicar un artículo en esta semana sobre la cicloinfraestructura en zonas rurales y en zonas de pueblo, que eso es un tema que me preocupa mucho para que estén pendientes en la silla vacía. Estoy a punto de hacer una opción en economía, no tengo ni idea de economía, no tengo ni idea de nada. Entonces voy a empezar a presentar la pantalla. El tema de los que le quiero hablar es por qué Bogotá se ha convertido en un referente para el mundo. Yo no sé si de los que están aquí presentes saben que Bogotá es un referente para el mundo en muchos temas de movilidad, que aquí nos parecería, a veces nos parece, pues no tenemos autoestima colectiva y nos parece que es vergonzoso hablar de ciertos temas, pero en el mundo, cuando hablamos de ciertos temas de Bogotá, en el mundo se sienten muy interesados por estudiar lo que hemos hecho. Entonces, voy a compartir pantalla. Aquí está. Está. Listo. Bueno, entonces, ¿por qué Bogotá ha sido un referente para el mundo? Es un tema que podríamos tomarnos varios cafés y hasta una cerveza si quieren, pero arranquemos. Esta foto es en la Alameda al Porvenir, que es una ciclorruta que mide más de 18 kilómetros, que arranca en la frontera de Bogotá con Soacha y atraviesa Bosa, Kennedy, un pedacito de Fontibón y va por el lado occidental de Bogotá. Es un escenario impresionante. Esta foto la tomé tal vez un año antes de la pandemia, pero con o sin pandemia, en esas zonas siempre están llenas de ciclistas. Esto es Dinamarca, esto no es, esto es Bogotá,
para que nos empecemos a sentir un poco más orgullosos. Miren la calidad de ciclorruta en una de las zonas más pobres de Colombia, ¿no? Miren cómo se le da dignidad a la persona al poner una ciclorruta como esta para que las personas en su sencillez y humildad puedan movilizarse de manera segura. Bueno, entonces, como yo no soy ingeniero ni me interesa ser ingeniero, yo narro la historia bajo unos aspectos diferentes que tienen que ver mucho con la experiencia, que son temas naturales y cómo se ha construido la ciudad, todo el tema de ciudadanía activa y política pública, que es como el grueso de mi narración, y sí voy a cerrar la presentación simplemente explicando por qué la bicicleta se ha convertido en una estrategia de política pública en Bogotá y un montón de ciudades en el mundo. Esta foto de abajo es en el canal Río Salitre, que es una ciclorruta que conecta de oriente a occidente, nace en el Parque del Virrey y baja paralelo a la calle 80, no por la calle 80, sino por el canal Río Negro, luego se conecta con el canal Salitre, pasa bordeando el humedal Juan Amarillo, cruza por el puente de Guadua de la 80 y termina en el Parque de la Florida. Son más o menos 15 kilómetros de longitud, en el que el ciclista tiene 3 cruces, 4 cruces con carros. Todo lo demás es una constante de ciclorruta. Eso es de noche, eso es lo que hacemos en el ciclopaseo de los miércoles. Bueno, el tema de condiciones naturales. Bogotá es una ciudad muy particular. Una de las cosas que yo escribo en el artículo que voy a presentar es que lo que se hace en Bogotá sirve para Bogotá. Esta narración que les voy a decir, que les estoy haciendo, no aplica para Medellín, ni para Manizales, ni para Pereira, ni para Nueva York, ni para Washington, ni para Miami. Aplica para Bogotá porque ha sido una historia que se ha ido construyendo día a día. Bogotá es una ciudad que tiene un clima y una geografía ideal. El clima. El frío bogotano es un aliado del ciclismo urbano. Para una ciudad de las dimensiones como Bogotá, es fácil hacer recorridos más largos de lo que normalmente se hace en otras ciudades gracias al frío que hace a las 6 de la mañana. Si estuviéramos en Cartagena, en Barranquilla, en Cali o en Medellín y nos fuéramos a la oficina en bicicleta a las 6 de la mañana, llegaríamos completamente sudados. Yo en Bogotá, hasta que empezó el apocalipsis, que iba a la oficina en la calle 13, me iba, no me vestía dependiendo del vehículo, sino me vestía dependiendo del tipo de reunión que fuera a tener. Si me iba a ir en bicicleta, simplemente pues veía a ver si tenía alguna reunión importante o algo, y si no, me iba de camisa, como me ven hoy en día. Esta era la pinta típica. El recorrido promedio bogotano es de unos 8 kilómetros, por encima del promedio de otras ciudades. Se puede hacer por el clima, por el frío y por la segunda tema que es Bogotá es una ciudad plana. Pongo esa foto que enfoca las localidades donde más viajes se realizan en Bogotá, que es la parte occidental y suroccidental, lo que es Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, son las localidades que más generan viajes. Miren que es plano. Entonces, casi que en una bicicleta sin cambios uno puede pedalear en Bogotá. Es fácil. Entonces, sumado el clima más geografía, hace que uno pueda hacer viajes más largos. Entonces, Bogotá rompe con todos los paradigmas que hay en términos de viajes. Cuando normalmente se usan ciudades referentes a la bicicleta, son ciudades pequeñas, pero ninguna ciudad de la magnitud de Bogotá eh, logra hacer tantos viajes al día en bicicleta. Estamos hablando de un 7% de los viajes, seguramente mucho más alto post pandemia o durante la pandemia se creció el porcentaje de viajes. Entonces, esa es una sumatoria. Y hay que sumarle otro tema, la infraestructura y cómo se ha hecho la ciudad. Bogotá, como pueden ver en la foto, es una ciudad compacta, es una ciudad densa. Eso significa que muchos de los viajes, no todos, pero muchos viajes, son menores de 10 kilómetros. Y nos hemos dado cuenta, hemos aprendido que un viaje en Bogotá
menor de 10 kilómetros es más eficiente si se hace en bicicleta que si se hace en cualquier otro medio de transporte. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes están en la zona de la 85 con 11 y necesitan ir al centro, es más rápido si se van en bicicleta sin ser Nairo Quintana al centro que si salen a coger un carro, se suben a la séptima, o se suben a la circunvalar, que el semáforo, que el cruce, que hay una obra, que no sé qué, es más eficiente. Si el viaje es más largo, de 10 kilómetros, se vuelve más eficiente en transporte público. Les pongo un ejemplo. Si ustedes están en el portal de Suba y van para el centro, es más eficiente moverse en Transmilenio que en bicicleta. Pero si ustedes están en el Parkway y van para los Andes, sin lugar a dudas la bicicleta es el más rápido de todos. Si ustedes viven en Chía, pues vénganse en carro y padezcan el trancón. No es eficiente venirse en bicicleta desde Chía. Entonces, para Bogotá, que es muchos viajes se hacen menores de 10 kilómetros, para las personas que viven en la zona plana, montaña hay en Suba, que hay una montañita, y la parte suroriental, y la parte pues, de Chapinero, y algo de Usaquén. De resto, la gran ciudad de Bogotá es una ciudad plana, y la infraestructura que se ha diseñado está en esa zona. Y hago una aclaración hablando de Suba. Transmilenio es de los transportes masivos del mundo que ha construido una infraestructura para conectar al ciclista con el transporte. Entonces, en el portal Suba, portal 80, portal El Dorado, portal Américas, portal Sur, portal 20 de Julio, hay cicloparqueaderos para que la gente haga su alimentación del sistema, no necesariamente en el bus verde que da un montón de vueltas o caminando, sino que llegue en bicicleta, parquea la bicicleta y accede directamente al sistema. Eso hace que la bicicleta no solo sea el medio principal, sino pueda ser el medio alimentador. Entonces, eso es como Bogotá se ha construido. Pasemos al tema que a mí, digamos, me llama más la atención, porque esto que tenemos hoy para ofrecer se ha logrado gracias a un proceso donde ha participado y donde han coincidido o han chocado la ciudadanía activa, que es de donde yo vengo, con la política pública. Antes de entrar a hacer una cronología, hay unos momentos claves en esta historia, la ciclovía, que nace de la ciudadanía en los años 70, el inicio de esa nueva generación de colectivos donde se hizo un tema de defensa, visibilidad y promoción del uso de la bicicleta que arrancó a mediados de los 2000, que se ha complementado con política pública. La política pública es muy importante lo que ocurrió durante MOCUS 1, Peñalosa 1 y MOCUS 2, donde se dio una transformación física y cultural de la ciudad. También es muy importante la época de Lucho y Samuel, que fue anti-bicicleta, donde la bicicleta quedó, digamos que, en un plano completamente secundario, donde no se hizo nada, quizás solo lo que se heredaba del gobierno de Mocos, pero que además coincide con un tema de la moto. Eso vamos a hablar ahorita porque es muy importante cómo el crecimiento de la moto en Colombia absorbe a muchos ciclistas y a otros actores. Y cómo hay un renacer de la bicicleta con las administraciones de Petro, de Peñalosa II y de Claudia. Fíjense cómo tres personajes que en la política no se pueden ver tienen un común denominador, que es la bicicleta. Entonces echemos un poquito de historia. Aquí hay unos personajes interesantes. Ojalá pudieran averiguar quién es Jaime Ortiz Mariño. Jaime Ortiz es un yo de los 70, un señor que hoy en día tendrá unos 70 y pico años, gran amigo, gran controvertido de lo que yo hago, pero somos amigos. Fíjense que uno puede ser contradictor y amigo, ¿no? Y esta semana hemos hablado mucho con Jaime. Se opone mucho de lo que hacemos o lo que hemos hecho, pero perfectamente nos podemos ir a tomar una cerveza y dos generaciones tener una conversación muy interesante de lo que ha pasado en Bogotá. Jaime
fue en su momento quien lideró a través de unos eventos muy similares a los que yo hago con el ciclopaseo. Empezó a hacer unas masas críticas en los 70s. Ojo que en los 70s estaba pasando algo parecido en Holanda y Dinamarca, que eran ciudades de carros. Y empezaron a hacer lo mismo, y de ahí nació una propuesta muy interesante que era el uso temporal de las vías para el uso de la bicicleta y el uso permanente del espacio para la bicicleta. Lo que logró Jaime con su propuesta del uso temporal fue la ciclovía, que proponían, oiga, mire, Bogotá, que tiene unas avenidas amplias, pero imagínense, en los 70 había muy pocos carros, entonces las vías estaban vacías un domingo. Dijo, oiga, ¿por qué no permitimos que el domingo en la mañana algunas vías de Bogotá sean para el uso de la bicicleta, de patinar, de... Entonces ahí nace la ciclovía. Ahorita voy a profundizar un poco en esa historia, pero digamos que el año 74 y luego los decretos que saca la ciudad para volver formal la ciclovía desde el 76. Entonces tenemos ciclovía desde los 70. Nace como ciudadanía activa. Mocus entra en el 95. Acuérdense que Mocus, Peñalosa y Mocus gobernaban por 3 años. Luego hubo una reforma política y desde Lucho Garzón a hoy las administraciones duran 4 años. Entonces tenían menos tiempo para hacer. Y acuérdense que antes del 88 los alcaldes eran nombrados por el presidente. El alcalde electo en Bogotá fue Pastrana, luego fue Castro Caicedo, luego Jaime Castro, Mocus, ahí viene la historia. Entonces, ¿y esto por qué lo menciono? Porque antes de la elección popular los alcaldes eran como, encárguese de esto, el presidente le decía, encárguese de esto, pero no había una propuesta de ciudad. Con Mocus y con Peñalosa empieza a haber una propuesta de ciudad, buena, mala, que nos guste, que no nos guste, eso es discutible, pero había una propuesta de cómo debía ser la ciudad. Sobre todo con Peñalosa había una visión de ciudad, buena, mala, que nos guste, que no nos guste, otra discusión, pero había propuesta, había una visión de ciudad, entonces eso es muy importante. Lucho Garzón y Samuel, que eran del Polo, gobiernan entonces 8 años donde no pasa nada en términos positivos de la bicicleta desde el punto de vista de infraestructura, pero da pie a que la gente reaccione y nacen los colectivos. Luego con Petro viene todo un tema muy interesante que ahorita voy a profundizar, de valentía en tomar decisiones. Peñalosa II vuelve con su visión de infraestructura, de proyectos grandes, y Claudia, que Claudia fue la ponente como congresista de la ley 1811, que es la ley de la bicicleta. Entonces, ella ha tenido una afinidad por la bicicleta, recibe un proceso muy importante de consolidación y le toca la pandemia. Y es cuando ella da un paso adelante, que ahorita vamos también a profundizar. A mí el tema de la ciclovía, cuando uno estudia la ciclovía, cuando uno le pregunta a personas como Olga Lucía Sarmiento, que es una de las profesoras de la universidad que más publica, además que ha publicado un montón de artículos con Luis Ángel y con personajes de la movilidad, cuando hablan de los impactos en salud física y mental de la ciclovía, cuando uno empieza a oír personas que llegan al mundo de la bicicleta por la ciclovía, cuando uno trae gente de otras partes del mundo y ven la ciclovía, uno dimensiona lo que es la importancia que tiene la ciclovía y que no necesariamente la valoramos. Fíjense cómo en estos meses de apocalipsis que nos quitaron la ciclovía, los domingos la gente salía y las ciclorruticas iban a repletas de personas en bicicleta y trotando y patinando. Hay algo que ya está en nuestra esencia de quien vive en Bogotá, de disfrutar de ese espacio de la ciclovía y ni hablar de la ciclovía nocturna. Entonces, bueno, tiene su importancia por la ciudadanía, tiene
una importancia. En el 95 pasa de ser manejada por la Secretaría de Tránsito y Transporte de la época a ser administrada o guiada por Recreación y Deporte, por el IDRD. En esos años de Mocos y Peñalosa crece en longitud y crece en horario, se expande, le llega a más personas. Si ustedes miran en Bogotá, solamente hay, creo que una o dos localidades fuera de Sumapaz que no tienen ciclovía. Ahí les dejo la misión de averiguar cuál es esa otra localidad. De resto, todas las localidades tienen ciclovía. En el 99 nace la ciclovía nocturna, que mueve más personas que la ciclovía dominical. Un domingo normal, preapocalíptico, sacaba entre 1,5 millones y 2 millones de personas a la calle, pero esos 1,5 o 2 millones no necesariamente eran los mismos que salían el siguiente domingo. Es decir, a la ciclovía van muchas personas permanentemente a disfrutarla, así sea a estar, así sea para usarla como regreso a casa o para irse a trabajar, etcétera. Es supremamente valor, útil para el ciudadano. Hay unos momentos claves de la ciclovía. En el 2009, cuando iban a empezar la obra de la troncal de la 26, quitan la ciclovía de la 26. Si ustedes miran el mapita acá, estoy mostrando con el mouse, esta es la ciclovía de la 26. No sé si el mouse se ve cuando yo lo muevo. Sí, sí, se ve. Es una ciclovía clave que integra a los bogotanos, conecta a un montón de lugares, es muy útil. Y la quitaron y nadie dijo nada, porque apenas estaban surgiendo los colectivos. Hoy en día, si decidieran quitar la ciclovía de la 26 o alguna ciclovía fuera de la explicación pandémica de que se quita por algunos, no sé si al final ayer hubo ciclovía, yo estoy por fuera, pero la ciclovía tiene una dimensión muy importante para los bogotanos. Quitaron la ciclovía de la 26, luego volvió con Petro cuando el tipo llegó y dijo, como no hay motivos para, pues ya se había hecho la obra, hay que volver a ponerla. Y recientemente en la administración de Peñalosa se conectó un tramo de la 60 y la 72, que es este bracito de acá, que permite que la localidad de Barrios Unidos, que curiosamente está en el centro geográfico de Bogotá, tuviera ciclovía y además conecta lugares como el Parque Simón Bolívar, como la Biblioteca Virgilio Barco, con el resto, con una zona de la ciudad. Entonces, y en el 2020, pues desafortunadamente por razones que todos conocemos, la ciclovía se vio suspendida, pero fíjense cuando se pusieron las ciclorrutas temporales y entre semana, porque como mucha época de este apocalipsis inicial coincidió con vacaciones de universidades, de colegio, la gente trabajando desde la casa, la gente sin trabajo, la gente vio en la bicicleta un espacio de salir y puede que no hubiera ciclovía, pero entre semana y fin de semana veíamos un montón de personas saliendo. La bicicleta tiene un sabor a libertad, un sabor a eso, y la gente encontró en las ciclorrutas temporales una opción de salir de la casa, de salir de... Andrés, tenemos una pregunta de Juan Sebastián. Juan Sebastián, dale, pregunta. Hola Andrés, hola Luis. Bueno, mi pregunta es, ¿desde cuándo, desde qué año se empezó a establecer los bicicarriles o que decían que el carril derecho era Calma, prioritario para las bicicletas? calma, todo eso viene ahorita, no se preocupe. Ahorita vamos a Bueno, hablar de eso. bueno, perfecto. Esta es una muy buena pregunta que está muy relacionada con mi artículo que estoy por publicar en La Silla Vacía sobre el tipo de infraestructura y los aprendizajes que ha tenido Bogotá en términos de cómo hacer la infraestructura. Bueno, entonces, solo daticos ahí de la ciclovía, son 127 kilómetros. Las localidades, no se olviden de la subida a patios. Si ustedes ayer domingo, se hubieran parado a las 6 de la mañana en la autopista, en la 80,
en la subida al Verjón, en la subida a patios, y suman la cantidad de personas que están haciendo ciclismo deportivo, y a eso le suman a la gente de la ciclovía, y a eso le suman a los urbanos. Ahí es donde uno empieza a dimensionar por qué Bogotá y Colombia, porque acuérdense que Bogotá es un mini Colombia, y que todos tenemos, casi todos los que vivimos hoy en día en Bogotá, tenemos un origen rural, campesino, que no se nos olvide eso, y eso tiene mucho que ver con nuestra relación con la bicicleta. Bueno, esto es un poco lo que había contado ahorita, de la importancia de la ciclovía. La foto de arriba de manifestación del pedal era lo que ocurría en los 70, abajo es lo que vemos hoy en día en la ciclovía. A la derecha de la ciclovía nocturna, abajo una de las subidas tantas a patios. Como les contaba Luis Ángel, yo hago ciclismo, de carretera, de travesía, de todo. Es uno de los principales productos de exportación. Hay un montón de ciudades en todos los continentes que han replicado lo que hace Bogotá con la ciclovía. Y genera identidad, nos genera integración, o sea, salgan a un domingo y vean cómo la gente se siente cómoda, segura, alegre. Es un espacio de inclusión, de participación. Es la calle para jugar, es la calle para las personas, para personas más diversas, personas mayores, menores, rico, pobre, buena bicicleta o mala bicicleta, para el peatón, para el patinador. Es el espacio de la ciudad donde hay más inclusión. Bueno, estamos en política pública, no política, política pública. Entre el 95 y el 2004 llegaron unos personajes un poco exóticos, ¿no? Uno venía de bajarse los pantalones frente a un auditorio en la Nacional, y otro exótico venía a hablar que la movilidad debía ser en bicicleta, cuando en ese momento lo que se usaba o lo que se sugería en el mundo era carros, amplíe vías, haga puentes. Y las bicicletas y el peatón era algo que ni siquiera se estudiaba, era algo folclórico, era algo secundario. Al ciclista se le veía como el pobre o el hippie, como un ciudadano de segunda categoría, como alguien no importante. Y como no era importante, pues no se le hacía nada. Y llegan estos tipos a proponer una ciudad donde la vida es sagrada, donde se respeta la vida, donde andar en bicicleta o a pie o en transporte público debía ser muy digno. Y eso lo empiezan a traducir en campañas, primero, y luego en obras físicas. Es en esta época en que nacen las primeras ciclorrutas. En ese momento, y eso tiene mucho que ver con la pregunta que hace Juan Sebastián, en el contexto 90, donde Bogotá tenía una altísima siniestralidad vial derivada en particular de el famoso guerra del centavo que había, donde los buses competían por el pasajero y era un desorden total las vías. Hay un montón de fotos que uno puede encontrar de cómo era la séptima, la décima, la Caracas, y eso dejaba un montón de muertos. Si uno quería en ese momento promover el uso de la bicicleta en ese contexto, la persona le iba a decir, yo le pedaleo, pero lejos del tráfico, no en el tráfico. Y por eso las primeras ciclorrutas tuvieron que hacerse como se hicieron en andén, segregado, muy segregado, de la posibilidad de que un carro o un bus lo chocara. Hoy en día, que hemos bajado los índices de matoneo y de ignorancia un poquito, como diría el profesor Superó, podemos hacer otro tipo de infraestructura. Pero en ese momento, años 90, donde había una siniestralidad vial muy alta y donde había una guerra del centavo y donde habían tan poquitos ciclistas, si alguien se iba a animar a andar en bicicleta, tenía que ser allá, apartado. Y por eso las primeras ciclorrutas no solo fueron en andén, sino fueron en alamedas, como la Alameda del Porvenir, como el Canal Salitre, como el Canal Torca, un montón de ciclorrutas que se hicieron por otros espacios y que en su momento fueron un mecanismo para atraer a la gente a usar la bicicleta. ¿Qué más ocurre en esta época? Ocurre algo muy interesante que es la jornada de día sin carro,
de la que hay mitos y leyendas, ¿no? Hace un año antes de que empezara el apocalipsis decían, o en la época, sí, en los años anteriores, que eso era para que los Transmilenio ganara plata, como si en un día, por hacer una jornada de un día, fuera como, ganaron plata. No, el día sin carro nace como una medida pedagógica para que las personas probaran mecanismos, maneras diferentes de moverse más sosteniblemente. Cuando empezó el día sin carro, ni siquiera había Transmilenio en Bogotá. Ponían hasta el tren de la Sabana a funcionar para que la gente se moviera. Y era un experimento. Y la visión del día sin carro era que en la medida en que Bogotá se transformara físicamente, nos fuéramos transformando culturalmente. Es decir, que en la medida que tuviéramos más ciclorrutas, más transporte público, fuéramos dejando el carro de lejos. Acuérdense que el carro en Bogotá, si ustedes les preguntan a sus papás, a sus abuelos, el carro tenía una connotación más allá de movilidad, como de algo al que uno aspiraba. Quiero tener carro para mostrar el carro, ¿no? Y además meten en todo este contexto el tema de la economía de los 90, 80 y 90 del narcotráfico, entonces nos gustaba sentirnos poderosos, de sentir que teníamos plata, y el carro era un símbolo de poder. Entonces ir en contra de eso era complejo, o sea, lo que hicieron estos tipos era complejo porque era desbancar una manera social de ver el poder y cómo el motor, aún hoy en día, ¿no? Los que salimos a pedalear vemos cómo mucha gente por tener motor cree que es más poderosa o tiene más derechos. Entonces se empieza a cambiar eso. Pero el día sin carro, además tiene otro tema muy interesante, y es que se validó a través de una consulta popular que hizo Peñalosa en octubre de 2000. Peñalosa hizo una consulta con 2 preguntas. Eso no todo el mundo lo sabe. La primera pregunta era si deseábamos los bogotanos que el primer jueves de cada febrero se hiciera un día sin carro. Y la segunda pregunta, que quizás era más retadora, era si deseábamos, o estamos hablando de octubre de 2000, ustedes estaban recién apareciendo en la escena del planeta, nos preguntaron a los bogotanos si a partir del 2015, o sea, 15 años después, en hora pico no transitaran vehículos particulares. En esta pregunta ganó el sí también, pero no alcanzó a tener el umbral para convertirse en una norma, en una ley, en un tema de obligatorio cumplimiento. La primera sí. Y fíjense que este año, por primera vez en la historia, no se hizo el día sin carro por razones de emergencia, pero se va a hacer en la segunda semestre. Pero todos los alcaldes, los amigos y enemigos de la bicicleta, han hecho días sin carro. Así no hagan nada, pero se hace la jornada. En la época de Lucho y Samuel no se hacía nada, era el día amarillo, así lo titulaban los medios, porque no promovían la bicicleta, simplemente no se podía sacar carro y la gente, pues no, si uno no le hace promoción a la bicicleta, pues la gente no tiene por qué andar en bicicleta. Entonces el día sin carro tiene su origen. Mocus, que es un tipo que se mete más en el tema del comportamiento, le puso un ingrediente interesante, y era que él gobernó en el 2002, 3 y 4. Él dice, bueno, ¿por qué no? Perdón, 2001, ¿qué? 98, 99, 2000, 2001, 2002 o 2003, perdón. Él dice, ¿por qué no cada año hacemos una jornada de días sin carro adicional? En la medida en que se nos transforme la ciudad y dependamos menos del carro, si hay una oferta diferente de transporte público, de Transmilenio, SITP, metro, ciclorrutas, etcétera, pues podemos hacer más campañas pedagógicas para que cada vez dependamos menos del carro. Entonces, su último año de gobierno, hace 2 días sin carro, que es el segundo, es en septiembre, llega Lucho Garzón y acaba con eso. Y Petro, en el 2015, Petro vuelve a meterse con el tema de la bicicleta. Petro en su último año de administración hace 4 días sin carro, teniendo un impacto muy importante no solo en el uso de la bicicleta, sino en hacer que mucha gente, a ver, Petro recibe en pañales el SITP,
con un montón de problemas estructurales que en su momento tendrán alguna clase para hablar de todos los problemas estructurales del SITP, pero Petro, al hacer estos días sin carro adicionales, hace que mucha gente se vea en la necesidad de comprar la tarjetica y decir, bueno, tengo que aprender a moverme en transporte público. Entonces, en el 2015 empezamos a ver, si ustedes miran los titulares del 2014, 2013, pues hay una queja de que los buses iban vacíos. Todavía vemos algunos buses vacíos, ¿no? Hablemos prepandémicamente. Pero gracias a eso mucha gente no solamente descubre la bicicleta, sino descubre el transporte público diferente al que había en los 90 de la guerra del centavo, que la gente le huía. El transporte público en los 90 era despedidor y apenas la gente podía comprarse un carro, se bajaba al transporte público. El transporte público, cuando inicia Transmilenio, que no iba colapsado, que los buses eran nuevos, era atractivo y atrajo mucha gente del carro. Entonces, con el SITP y con los días sin carro, se logró nuevamente que la gente se montara en el transporte público. Pero bueno, ahorita voy a hablar de lo que hizo Petro. Fíjense cómo, aquí abajo pongo cómo fue creciendo en esos periodos el uso de la bicicleta muy tímidamente y muy lentamente. Entonces, luego de estas dos administraciones, de esas tres administraciones, llega la apatía. Llega personajes que querían romper con esa manera en que se venía haciendo ciudad y simplemente no hacen nada, solo lo que se heredaba. Hay unas cosas interesantes en este periodo y aparece el Plan Maestro de Movilidad, que deja por ahí una premisa, que es que los peatones y los ciclistas están de primero en la escala de movilidad. Deja por lo menos la premisa y eso ha sido muy importante para la política pública porque como el plan maestro es lo que guía a la ciudad en estos términos, pues nos da argumentos para decir que, oiga, el peatón y la bicicleta son los primeros que hay que proteger, que es una cosa que incluso cuando yo entré a trabajar a movilidad, me tocaba recordarle a los tomadores de decisión de la jerarquía de la secretaría, decirles, oiga, ¿usted por qué está tomando esa decisión si el principal actor es el peatón y luego la bicicleta y no el carro? Incluso antes del carro está el transporte público. Entonces, como decirlo, oiga, hay que hacer la ciudad pensando en esto y no en esto. Entonces, ese plan maestro fue muy importante. Como les digo, se estancó la transformación física y cultural, no se promueve la bicicleta y llega la moto. La moto llega a nivel nacional a jalonar a muchos ciclistas. ¿Qué es una moto? Es una bicicleta con motor que hace que sea más eficiente. Tiene todas las virtudes de la eficiencia de la bicicleta, pero más cómodamente. Entonces, sin lugar a dudas, la moto es muy atractiva. Es un gran competidor que empezó a quitarle clientela a todos los medios de transporte, incluyendo la bicicleta. Entonces, en ese periodo de tiempo, cuando uno mira los datos de viajes, cae el uso de la bicicleta en Bogotá porque si aparece una oferta mejor y nadie muestra las ventajas, las virtudes que puede tener la bicicleta, pues la gente se va. Así de sencillo. Eso es como si aparece un restaurante mejor que el otro o aparece uno nuevo y nadie habla del otro, pues la gente se va a ir. O sea, así funcionamos, así funciona el ser humano. Entonces, la moto le quitó un montón de clientela a la bicicleta en Bogotá y en muchos lugares de Colombia. Quitan la ciclovía de la 26, quitan la ciclovía en el Parkway. Entonces la bicicleta empieza a verse. Recuerdo mucho al primer secretario de movilidad de Samuel Moreno, ¿qué? Bernardo, no, está encanado en todo caso, diciendo que la bicicleta para Bogotá no. Entonces, si el secretario de movilidad, jefe del sector movilidad, de primerazo dice que la bicicleta no, pues nadie para abajo y si el alcalde dice lo mismo, pues nadie para abajo va a promover esto. En esa época teníamos un personaje en el IDU que era como el que nos medio defendía, pero para el tipo era una vaina supremamente compleja porque pues si no nadie le para bolas y el de arriba dice que no, pues muy jodido así hacer política pública. Pero esto nos dio pie a que la ciudadanía actuara y eso es como el gran momento en que yo aparezco, año 2006.
Enter, participación ciudadana. Es en ese nicho, es en ese contexto, en ese que empezamos a aparecer un montón de personajes, cada uno por su lado, sin conocernos, de manera espontánea, a trabajar el tema de la bicicleta desde varios enfoques. Entonces yo aparezco con el ciclopaso de los miércoles, que es el que está acá, donde dice CPM, pero empiezan a surgir otras cosas como la Semana de la Bicicleta, liderada por Germán Prieto, profesor hoy en día de la Tadeo, de la Semana de la Bicicleta. Bueno, y en la Semana de la Bicicleta nos conocemos un montón. La Semana de la Bicicleta la organizó Germán, trabajaba en la Cámara de Comercio y organizó esto, y a la primera llegamos porque vimos en el tiempo impreso, ¿no? Hey, Semana de la Bicicleta. Yo dije, y era vacaciones, y dije, madre, hay que ir a esa vaina, y nos conocimos con Carlos Felipe Pardo, que es hoy en día un consultor que es psicólogo también, fíjense, es un gran consultor en temas de movilidad, y que además fue como un líder muy importante. Aparece, bueno, el organizador que es Germán, y otras muchas personas que está, bueno, los de Biciboc de la Universidad Nacional, que tenían su sistema de bicicletas públicas y que querían como proponer eso para Bogotá. Entonces de ahí nace una mesa, la mesa de la bicicleta, espontánea. Empezamos como a escribir como estatutos, a ver cómo nos organizábamos, y era un grupo de participación donde le escribíamos propuestas a la administración de, oiga, hay que sacar el sistema de bicicletas públicas, hay que arreglar las ciclorrutas, un montón de propuestas. Nace A los Andes en Bici, que fue el primer colectivo universitario, para que se sientan orgullosos. Arrancamos con A los Andes en bici y empezaron a buscarnos personas de la Nacional, del Rosario, de la Tadeo, de la Javeriana. Personalmente yo les ayudé a redactar documentos para que ellos montaran sus proyectos. Entonces nació UR en Bici del Rosario, que además tenían unas luchas porque uno iba a la Tadeo y me explicaban los de bicicultura tadeísta que para parquear una bicicleta tocaba mandar un correo como con 15 días de anticipación, o sea, todo era diseñado para que no vayan en bicicleta. Y entonces uno a decirle, oiga, mire, explíquenle a ese personaje anacrónico que es que uno decide por la mañana en qué se va. La bicicleta funciona así. Esto no es una vaina que uno programe que el 20 de marzo me voy a ir en bicicleta, no. Eso es una vaina que toca, que si va a amanecer un día bonito y uno está como con pereza de montarse en el Transmilenio lleno, pues uno arranca en bicicleta, ¿no? Así es la vida. No, correo, por favor. Unas cosas muy absurdas. Entonces ellos fueron liderando sus luchas. Ahorita, por ejemplo, estoy apoyando a un chino en Manizales que está en su pelea por las ciclorrutas allá. Entonces le digo, mire, ojo con esto, no de esta pelea, porque pues nosotros como fuimos pioneros en muchos temas, tanto en lo de los Andes como en Bogotá, pues ya tenemos respuestas a muchas cosas de las que muy seguramente nos van a confrontar. Que ¿por qué le quita el espacio a los carros si nosotros pagamos impuestos? Pues, señor, la movilidad no depende del régimen tributario, sino de otro tipo de normas, cosas así. Entonces apoyamos con otros grupos universitarios, nacen 2 comités de defensa de las ciclovías, muy importante. Resulta que en el año, tal vez 2008, cuando estaba ya en el primer año de Samuel, José Fernando Castro Caicedo, que en paz descanse, hermano de Castro Caicedo, el periodista, congresista en ese momento, quería que la ciclovía del domingo en Bogotá se acabara a las 12 del día porque generaba mucho trancón. Imagínense el argumento un poco elitista, ¿no? Salen más personas un domingo en bicicleta más personas que el número total de carros, pero no, enciérrelos porque hacen mucho trancón, ¿no? No podemos ir a almorzar. Entonces hace una propuesta para que la ciclovía se acabara a las 12, que es casi que la hora pico de la ciclovía, y me llama un día Peñalosa, que acababa de perder con Samuel Moreno, nunca habíamos hablado, y me dice, oigan, me dijeron que usted hace a los ciclopaseos, necesitamos gente de la ciudadanía liderando un tema de defensa de la ciclovía. La ciclovía es de la ciudad, no es del gobierno, es de la ciudad. Y entonces armamos con otras personas el primer comité de defensa de la ciclovía. No les quiero contar mucho el detalle de cómo ganamos el debate, pero se hizo una audiencia pública en el Congreso, y en plena audiencia pública, este señor se muere.
se muere, le da un derrame cerebral y se muere en vivo y en directo. Hubiera preferido ganar el debate argumentando, pero se murió. José Fernando, pueden buscar en YouTube, ahí está el video de cuando el man se cae. Desafortunadamente, así fue como ocurrió. Y luego, cuando ya se había contratado el famoso Transmilenio Light por la séptima, se genera otro comité de defensa de la ciclovía, que es para que no nos quitaran la ciclovía a la séptima, como había ocurrido con la 26. Eso lo lideró en su momento, lo lideramos con Álvaro Rodríguez, con Angélica Lozano, cuando en ese momento ella venía de ser edilesa, perdón, o alcaldesa local de Chapinero, no recuerdo. Pues digamos que no tenía el protagonismo que tiene hoy Angélica. Y ella era muy amiga de Álvaro, entonces armamos un comité y salimos a buscar firmas y bueno, también logramos, o se logró, o Bogotá finalmente no hizo ese Transmilenio Light, que era una chambonada que quería hacer Samuel Moreno en su momento. Y empiezan a surgir un tema que es posterior al ciclopaseo de los miércoles, y es que empiezan a surgir colectivos por localidad, que es muy importante porque empiezan a meterse en temas puntuales. Digamos que el ciclopaseo de los miércoles, que fue el primero, nosotros abordábamos la ciudad, nuestra intención no era el activismo, sino la promoción, pero inspiró a que otros hicieran promoción y activismo. Entonces el de Suba tenía sus problemáticas diferentes a los de Kennedy. Entonces el de Suba empezó a hacer una visibilidad y a llamar la atención del alcalde local, y mires que la ciclorruta, que la entrada Suba, etcétera, cada uno. Entonces eso es lo que ocurre. Y pasa una cosa muy importante, y es que en ese periodo del 2005, que es después de la aparición de la moto, donde había bajado el uso de la bicicleta, al 2011, que es este periodo tan difícil para la bicicleta, crece el número de viajes, gracias a la promoción, gracias a la visibilidad, gracias a estos eventos. Un poco de fotos de todo lo que ha significado la ciudadanía activa. A la izquierda arriba, uno de los ciclopaseos. Nosotros empezamos siendo 40 personas, no, mentiras, 10 y 20 y 30, y bueno, logramos sacar hasta más de 1000 personas en una noche, en nuestra época más famosa, por así decirla. Aquí en el centro hay el señor de canas blancas, es Jaime Ortiz, el que les he hablado, y el de la mitad es un posible invitado para otra conferencia, que es un promotor de los ferrocarriles, y fíjense que somos todos amigos. A la derecha, un evento muy bonito que se llama el Ciclopaseo Cachaco. No sé si alguno lo ha oído, es el evento que más saca personas. Eso fue antes, todo esto fue prepandémico, evidentemente. Abajo está la foto de una de las semanas de la bicicleta, el que está arrodillado es Germán Prieto, que fue el creador de la primera semana. A la derecha está Mónica Ávila, que fue una de las mujeres que entró como en ese momento a promover la bicicleta. Yo siempre digo que es la primera dama del ciclismo urbano en Bogotá, porque fue una creyente desde esa época. El que está ahí abriendo el hocico soy yo, al lado de la gente de Holanda, y todos con nuestras camisetas del ciclopaseo de los miércoles. Y a la derecha otra foto del ciclopaseo de los miércoles. Un poquito de historia y un poquito de activismo. Fíjense, a la izquierda, denunciando cómo en la entrada al Parque de la Florida se estaban tapando, o se tapan todos los días, partes de los humedales para hacer obras. Y yo aprovechaba que me había ganado un poco de visibilidad en ese momento para llamar a los medios y decir, oiga, pues la bicicleta, digamos que se convirtió en un medio para denunciar otro tipo de situaciones. Y ahí estábamos diciendo, miren, aquí está ocurriendo esto, están tapando el humedal y nadie dice nada. Aquí abajo de esta foto es muy, muy chévere. Esto era la antigua ciclorruta de la 11, antes de que la pasaran a calzada. Este hueco era común cada tapa. Entonces, ¿cómo promueve uno la bicicleta en esas condiciones? O sea, ¿cómo uno le dice a la mamá, a la prima, al tío, al amigo, oiga, muévase en bicicleta? Era muy fregado, teníamos demasiadas cosas adversas. Hoy en día nos quejamos, pero imagínense cómo era esto cuando de alcalde, secretario para abajo no querían que nosotros hiciéramos cosas.
A la derecha arriba, una de las fotos muy interesante. Fíjense que ahí está Angélica. Esta foto debe ser de 2008, por ahí, 2009. Angélica fue concejala. Miren a Diego Lacerna, hoy en día concejal. Estuvo ahí. Y miren aquí personajes como Jesús Acero, que hoy en día trabaja en el IDRD. Miren a Germán Prieto, miren a Juan Carlos Flores, que ya no es concejal, que fue un gran aliado. Miren a Carlos Felipe Pardo, me imagino que Carlos Felipe estará invitado a alguna charla. Miren a las mujeres también participando. Bueno, y miren abajo también un poquito la señalización, o sea, estaba abandonada la infraestructura. Pero la foto más importante de esta diapositiva es la de la derecha abajo. Ese personaje que da la espalda es el secretario 2 de movilidad de Samuel Moreno. Y lo llevé a esta esquina, no sé si identifican esta esquina, esto es en la 7ª con 32. Y como iban a hacer la estación subterránea del Museo Nacional, la decisión o la manera en que habían resuelto para el ciclista era fin de ciclorruta. Además, mal escrito ciclorruta. Entonces, yo lo llevé allá y le dije, ¿cómo quiere que usted promueva que la gente ande en bicicleta? Si usted no nos deja ni siquiera entrar al centro. Con este personaje, así era muy jodido promover el uso de la bicicleta en ese contexto donde nos cerraban el acceso, o sea, ¿cómo carajos entonces pretendían que uno llegara a la Tadeo, al Rosario, a la Central, a los Andes, al Externado o al centro? Porque es que pues el centro es uno de los destinos de la gente en la ciudad, y si uno le pone un letrero de fin de ciclorruta, pues eso es como decir, como resolver la vaina, o le faltó poner toque de queda para los ciclistas. Entonces, así era el escenario. Hasta que llega Petro. Petro hace unas cosas muy importantes. Yo creo que Petro, uno podrá criticarlo por mil cosas, pero al César, lo que es del César, el tipo logra algo que es volver a poner la bicicleta en la agenda de la ciudad en términos políticos. Cambia de actitud la administración y empieza a incorporar en el plan de desarrollo unas metas interesantes, como por ejemplo ampliar las redes de ciclorrutas, hacerle mantenimiento. Una de las peleas que habíamos tenido durante los 8 años de estos gobiernos anteriores era que las ciclorrutas habían quedado completamente abandonadas. Empieza a involucrar a las personas que veníamos del activismo, de la promoción, que éramos los que sabíamos cómo estaba la ciudad y cómo promover el uso de la bicicleta, los involucra, y ahí es cuando yo entro a la administración, cuando nos dicen, mire, póngase la camiseta de la administración, pase de la queja a la acción, le estamos abriendo un escenario, unos espacios para que ustedes entren. Entonces entran personas al IDU, como por ejemplo Laura Badamón, que es hoy en día la gerente de la bicicleta, entra al IDU, yo entro a movilidad, el otro entra a cultura, y aquí empiezo a responder la pregunta a Juan Sebastián. Fíjese donde digo batallas, Juan Sebastián. Ciclorrutas sobre calzadas. Si bien Peñalosa ya había hecho algunas ciclorrutas en calzada en el 99, como por ejemplo la que atraviesa Fontibón o la que atraviesa por la calle 24 desde la Caracas hasta la NQS, son ciclorrutas que pues no todo el mundo conoce y eran sobre calzada, sino que con una segregación un poco más dura. El aprendizaje de estos años o la evolución, no negación, sino evolución, era, bueno, ya no quitémosle espacio al peatón, que es el número 1 de la movilidad, sino al carro. ¿Por qué los de los carros siguen creyendo que por tener carro tienen más derecho? Si el ciclista también tiene derecho al espacio vial, la distribución del espacio vial no se da por, decía ahorita, por el régimen tributario, sino se da por otras explicaciones como el código de tránsito, como la seguridad vial o como la distribución espacial. ¿Por qué? ¿Por qué seguir con el modelo de ciudad gringa, además de que el carro era la panacea? Entonces Petro se mete en esa batalla y hace varias ciclorrutas que fueron muy difíciles. Yo recuerdo mucho
la oposición generó, por ejemplo, los medios, como por ejemplo el patrullero RCN, y se logra una ciclorruta emblemática, que es la de la carrera 50 entre la calle 13 y la calle 63. Miren la foto de abajo, esa es la ciclorruta a las 50. Vayan mañana a las 6 de la mañana o esta tarde a las 5:30 de la tarde y miren a ver si ya se justifica hacer una ciclorruta de doble calzada de la cantidad de personas que se mueven en bicicleta, demanda inducida. El trancón va a estar, hay mucha gente que ahora que se están haciendo las ciclorrutas en la 7ª, en la 13, antes no había trancón en la 7ª, no, pues, o en la 13, no, el trancón lleva décadas en Bogotá, desde los 80, o si ustedes leen los periódicos de los 80, 90, 2000, el trancón ha estado. La bicicleta busca que muchos de los que están en ese carro allá a la derecha, que son pocas personas, pero ocupan mucho espacio, se pasen a la bicicleta. Entonces, Petro se la juega por las ciclorrutas en calzada. Hace muchas locales en Mundo Aventura, en Calle 85, en Pasadena, pero la más importante es la de la 50 que conecta la ciclorruta de la 13, de las Américas, de la 53, de la 63, un poco la NQS. Entonces es muy importante. Fíjense cómo simplemente se redistribuye el espacio vial y entendamos que la bicicleta es definida como un vehículo en el Código de Tránsito. Entonces, por ser vehículo, tiene derecho a la vía. Entonces, ahí arrancan las ciclorrutas en calzada para responderle a Juan Sebastián. Eso fue una batalla que sigue. Hoy seguimos dando. Y es otra batalla que es hacer un día sin lo que hablaba ahorita. Fíjense cómo nuevamente hay temas que unen a los contradictores. Y siendo Peñalosa el papá del día sin carro, Mocus primero y luego Petro se la juegan como una jornada supremamente importante. Petro hace 4 días sin carro en su última administración. Fortalece la Semana de la Bicicleta. Hasta ese momento la Semana de la Bicicleta, que había perdido mucha fuerza, porque pues nadie lo apoyaba, lo empieza a organizar desde el distrito, desde la Secretaría de Cultura. Fíjense cómo empieza a involucrar a otros sectores en la bicicleta. Nace un proyecto fundamental, también continuado, que es Al Colegio en Bici, que es quizás una estrategia de planeación urbana. Si a los niños desde chiquito le empezamos a inculcar unos valores, una manera de moverse, una manera de ver la ciudad diferente a como nos la enseñaron a nosotros o a nuestros papás, vamos a construir una ciudad mucho más viable y sostenible. Eso es Al Colegio en Bici. ¿Qué hace Colegio en Bici? Pues son unas caravanas para llevar a los niños de sus casas al colegio, colegios del distrito. Eso fue una iniciativa que continuó luego Peñalosa, y además es divina, o sea, es la fotico que está a la derecha. ¿Qué pasa? Crece el número de viajes. Si uno hace promoción, si uno ve desde arriba al alcalde y a la secretaria y secretarios que tuvo Petro de movilidad, jugándose la cosa, batallando, defendiendo, como una vaina, de ahí para abajo todo el mundo empieza a seguir y se sincroniza las tomas de decisiones. Desafortunadamente, como suele pasar en todas las administraciones, pues no se cumplen las metas de crecimiento de ciclorrutas ni de mantenimiento, pero Petro deja la semilla de volver a poner la bicicleta en la agenda. Luego llega Peñalosa 2, que como les decía ahorita, tiene una visión más de infraestructura, hace unas cosas muy interesantes. Primero, continúa con las ciclorrutas en calzada. En su segundo mes de administración, pasa la ciclorruta de la 11 entre la 82 y la 100 a calzada. Y si ustedes, bueno, Álvaro Rodríguez hizo un estudio sobre esa transformación, encuestó personas antes y después, y Vicos, que tal vez ustedes no saben qué es Vicos, y la Fundación de Espacio hizo un estudio de cómo se movieron los viajes en bicicleta. La ciclorruta de la 11, cuando se pasó a calzada, se volvió 1000 veces más atractiva de lo que era antes, donde le tocaba al ciclista pelear con el peatón, pelear con el, que además estaba en el espacio del peatón,
pelear con los usuarios de transporte público, pelear en las entradas a los predios, pelear contra los que cruzaban, y le pasan a una vaina en calzada recta, donde entonces vayan ustedes a la ciclorruta a la 11 cualquier día por la mañana y miren la cantidad de personas. Y con lo que se hizo recientemente, que se le generó conexión hasta el extremo norte de Usaquén con el centro de Bogotá, pues un montón de personas han acudido. Hay demanda inducida. También hacemos el par vial de la 16-19, donde yo me involucro, que es el mapita de abajo. Un día nos dijeron, propongan ciclorrutas. Yo propuse esto. Esa es una ciclorruta de nueva generación, unidireccional, sobre calzada de alta capacidad, por vías diferentes a avenidas, porque en mi experiencia yo prefiero pedalear en vías sin humo. Puede que sean un poquito más largas, pero más confortables. Hicimos este experimento y ha sido muy exitoso. Se hace el par vial de la 16. Se hacen ciclorrutas simbólicas, o no simbólicas, de alto impacto, pero cortas, como la de la transversal 93, que conecta la 26 con Engativá, ahí por la zona de los moteles, no sé si conocen, en la cabecera de la pista del Dorado. Cortica, pero la cantidad de personas que venían de Engativá y salían a la ciclorruta la 26 y les tocaba guerrearla contra los buses, contra las motos, contra los que salían de los moteles, y que tenían además, muchos tenían la posibilidad de parquear su bicicleta en el Portal del Dorado o coger la ciclorruta la 26 para acceder al centro. Se les hizo la ciclorruta, y algo muy importante que hace Peñalosa es intervenir puentes. Se había cometido un error, incluso por el mismo Peñalosa, en su primera administración, y es suponer que las cruces en avenidas el ciclista se bajaba, cruzaba por un puente de Transmilenio lleno de gente y salía al otro lado. Eso es incómodo. ¿Qué hizo Peñalosa? Intervino puentes como el de la 80, de la ciudad de Cali con 80, le puso un carril para que los ciclistas estaban mandando por la calzada, incluso en contravía. Lo intervino para que se pusiera la ciclorruta y la ciudad de Cali tuviera conexión. Se hizo lo mismo en la 11 con 9, con 106, se le quitó un carril y los carros lloraron, pero el trancón es mínimo, es una filita que se resuelve en el semáforo siguiente. El de las 68 con Américas es quizás el más importante, porque se hizo en ambos lados, porque se mataban los ciclistas. Se mataban todas las semanas, había un fallecido en las Américas en ese puente, porque hacían que el ciclista se cruzara por un puente del Éxito, sin rampas, todo incómodo. La gente no lo hace. Entonces se puso ciclorruta en ambos lados del puente, fue una pelea, se ganó y hemos salvado vidas. Y así se ha logrado en otros puentes. Otro tema muy importante, bueno, se continúa el día sin carro distrital. Se hace ya no una vez al año con toda la ciudad, sino cada mes, un día sin carro del distrito, donde se le induce a los funcionarios del distrito a montarse en bicicleta o a caminar o usar transporte público, y eso hace que la gente que toma decisiones vaya a la calle, y que cuando vayan a tomar una decisión recuerden qué es caminar, difícil en Bogotá a pesar de todo, qué es moverse en transporte público y no en su camioneta, qué es moverse en bicicleta, para que las decisiones tengan un impacto mucho más alto. Si uno sale a la calle y se da cuenta que es que los semáforos están diseñados mal, que las rampas, que los carros parqueados en los andenes, pues entonces empiezan a tomar decisiones no en teoría, sino en práctica. El centro de la bici es un tema súper interesante, porque Peñalosa decía, oiga, hay que formar a los mecánicos para que sepan cómo esto ha crecido, tener mecánicos que no sea como la última opción de trabajo de arreglar bicicletas, sino que tenga un mérito. Y entonces crea el Colegio de la Bici, que hubo noticias la semana pasada, está en Bosa, para formar personas para que sepan y se les dé dignidad al mecánico de bicicleta. El tema de registro bici, que es muy importante en términos de seguridad, se hace en las semanas de la bicicleta, ahora lideradas por movilidad. Se hacen incentivos para parqueaderos. Uno de los principales problemas que yo tenía en los 2000 de usar bicicleta, y por eso yo llegué a la plegable, es porque no había dónde dejar la bicicleta. Parqueaderos, al ciclista como un ciudadano de segunda, no les importaba, entonces no lo recibían. Era un camello parquear la bicicleta. En los Andes era un camello, en City Parking era un camello, en Andino era un camello, en Hacienda Santa Bárbara eso. El peor sitio del planeta Tierra para parquear una bicicleta. No pudimos con ellos. Me tienen bloqueado en Twitter. Pero en muchos lugares empezaron a cambiar. City Parking se volvió un ejemplo
Yo toda la semana recibo llamadas de sitio parking. Oiga, es que quiero ampliar mi parqueadero, quiero que vengan y me lo certifiquen. Entonces nos inventamos lo de sello de calidad. La Universidad de los Andes tiene sello oro por su cicloparqueadero en el edificio Santo Domingo, inmenso, cubierto, tiene agua, tiene herramientas, tiene lockers, tiene un montón de cosas. Entonces se convirtió en un incentivo para que la gente cambiara su infraestructura local. Entonces las universidades, los centros comerciales, los parqueaderos han hecho una transformación física y cultural, salvo Hacienda Santa Bárbara, de adaptarse a la realidad de los ciclistas. Se amplió la ciclovía, como les mostré ahorita. Se hicieron rutas seguras deportivas, la subida al Verjón, que es divina, con caravana de policías, con presencia de ejército. Y bueno, muchas campañas de comportamiento, porque empezamos a recibir las quejas de que los ciclistas son unos guaches, que es una queja permanente que oímos y que es verdad. Los ciclistas quizás el gran desafío que viene es cómo lograr que el ciclista se porte bien. Llega Claudia con unas metas muy interesantes de plan de desarrollo, pero le toca la pandemia. Y en la pandemia se vuelve la bicicleta una vez más una estrategia para resolver problemáticas. Y empezamos a ver cómo en avenidas principales se empiezan a poner ciclorrutas temporales en calzada para que la gente no se aglomere en el transporte público y acuda a la bicicleta. Hay un término del que les he hablado mucho que viene en la ingeniería, que es demanda inducida. Si uno les abre un espacio a los ciclistas en una avenida como la 13, la 68, las Américas, o la 1 de Mayo, o la Caracas, la gente va a llegar. Y quitarla es un error, porque ficha movida, ficha jugada, esos ciclistas no se van a ir. Y ponerlos a guerrear contra los buses, los camiones, las tractomulas, las motos, es inducir a la muerte. Desafortunadamente, cada año mueren más de 70 personas en bicicleta en Bogotá, el doble de motos, muchos más peatones, 500 personas al año, 7.000 en Colombia. Entonces, el tema de seguridad vial es muy importante. Se me olvidó mencionar que en la época de Peñalosa se armó se empezó con lo de visión cero, según lo cual ninguna muerte en las vías es justificable y todas se pueden evitar. Por eso se hizo lo de reducir los límites de velocidad, los reductores de velocidad, pompeyanos, todo eso porque la velocidad es clave en este tema de la seguridad. Bueno, con Claudia se pone esto, se ponen más de 80 y casi 90 kilómetros de ciclorrutas temporales que muchas, gracias al éxito que tuvieron, hicieron o están en tránsito de ser permanentes. Independientemente de si ha tenido o no repercusión en otros actores, que creo que se ha ocurrido, y eso es otra discusión, lo que sí ha logrado es que haya más ciclistas. Lo que se mueve hoy en la 7ª en ciclismo, o en la 9ª, o en las calle 13, no habría ocurrido si no fuera por estas ciclorrutas. No solamente aumentó el número de personas usando bicicleta, sino que les hemos salvado su vida. Porque han visto fotos de cuando en la 13, ya con ciclorruta, una tractomula se estrella contra uno de esos New Jerseys, pues si no hubiera estado en New Jersey, habría estado un ciclista. ¡Pah! Lo mata. Entonces, digamos que lo más significativo ha sido más ciclorrutas temporales, pero pues vienen un montón de temas adicionales que se están haciendo, están en el plan de desarrollo. Bueno, una cosa que se me olvidó mencionar de Peñalosa también es que se crea la figura del gerente de la bicicleta, que es como un canciller de la secretaría que va a hablar con otras entidades para que todo el distrito esté en sintonía, porque lo que había pasado antes y sobre todo se vio en la época de Petro es que cada uno hacía lo que quería. Entonces el acueducto hacía sus ciclorrutas a su manera, el IDU hacía sus ciclorrutas a su manera, Transmilenio implementaba sus cicloparqueaderos a su manera, Movilidad hacía sus ciclorrutas en calzada a su manera, la Secretaría de Cultura hacía su Semana de la Bicicleta a su manera, el IDRD manejaba la ciclovía a su manera. Entonces el gerente de la bicicleta busca es coordinar para que haya para que esté todo medianamente centralizado, coordinado, para que sea coherente lo que hace Transmilenio con lo que hace el IDU, con lo que hace Movilidad, con lo que hace el IDRD. Pero bueno, para ir cerrando, porque creo que era hasta las 10:20
Tenemos ¿Por qué 10 promovemos? minutitos, así, no es rollo, Andrés. Listo, no. No, cerrar porque haciendo la pregunta de por qué hacemos esto. O sea, ¿qué nos lleva a que Bogotá, Londres, Nueva York y muchas ciudades del mundo promuevan la bicicleta? ¿Por qué hay colectivos? ¿Por qué ha habido masa crítica en todas partes? ¿Por qué Dinamarca, Holanda se transformaron? ¿Por qué vienen a estudiarnos acá? Y es que nos hemos dado cuenta, todo esto es, digamos que, observación de las ciudades, que la bicicleta es de las pocas cosas que al mismo tiempo genera un beneficio al individuo y a la colectividad. Pocas veces coinciden, a veces, por ejemplo, la moto es beneficiosa para el que la usa, pero tiene un impacto en la ciudad. El que usa transporte masivo beneficia a la ciudad, pero no va cómodo. También en la bicicleta hay como un balance entre individuo y colectividad. Entonces, si uno habla del individuo, pues yo les prometo a ustedes que quien usa la bicicleta en Bogotá tiene mejor calidad de vida. Y no hablemos de es que a mí me robaron, es que no. Si ustedes cogen a 1000 ciclistas bogotanos y a 1000 personas que se muevan en otros medios de transporte, salvo, es que me pasó tal experiencia, en general, los 1000 ciclistas tienen mejor calidad de vida que los 1000 que no andan en bicicleta. Por de tiempo, el que usa la bicicleta distribuye mejor su tiempo en su vida porque no pierde tantas horas en trancón, porque solamente no las pierde, sino que cuando está pedaleando activa su circulación, su cerebro. Un bogotano promedio pierde 25 horas del año en trancón. Pierde uno, pensemos antes de la pandemia, cuánto podía uno durar en un trancón en Bogotá yéndose a la universidad. O cuánto se puede uno demorar en una estación de Transmilenio esperando montarse en el bus. Yo creo mucho en Transmilenio, pero la espera es la que lo hacía ineficiente. El tema de salud, una persona que anda en bici, salud física, no está metida en esa angustia que es estar metido en un portal a las 6 de la mañana y que me van a robar y me van a empujar y llegó el bus y no pudo entrar, se me hizo tarde. El ciclista tiene, digamos, controlados sus tiempos, los viajes son casi siempre lo mismo, autonomía, uno decide por dónde se va, por dónde para, y eso se traduce en felicidad. Miren en la cara a un ciclista, ¿no? Hoy en día no podemos verlos porque todos andamos de bozal, pero si ustedes, perdón, si puedo cerrar aquí. Si ustedes 2 semanas antes de la pandemia hubieran cogido a las 6 de la tarde en cualquier esquina de Bogotá, piensen ustedes si ya estaban en los Andes, en la tercera con 24 y hubieran cogido la cara de un ciclista a las 6 de la tarde, la cara de una persona en la estación universidades a las 6 de la tarde, una persona en carro a las 6 de la tarde y una persona cogiendo SITP a las 6 de la tarde, créanme que el que más sonrisa tenía era el ciclista, créanme. Pero vámonos para el tema de la ciudad. La bicicleta resuelve el tema de movilidad y es que creo que un tema que a veces no entienden, los dependientes no entienden es que la bicicleta hace que se optimice el espacio. Puede que se pierda un carril en la séptima, listo, se perdió un carril, pero eso va a hacer que un montón de personas que antes usaban el carro van a pasarse a la bicicleta y que los que sí necesitan sacar carro van a tener menos espacio perdido en carros. Piensen que en Bogotá, que solo el 14% usa vehículo particular, pero ocupan el 80% del espacio vial. Ese es el trancón. Poca gente ocupando mucho espacio. Entonces, si logramos a través de la infraestructura de la oferta que muchos de esos que les tocaba usar el carro en la séptima porque no tenían cómo más moverse, pasan a encontrar un carril rápido que se llama ciclorruta, pues créanme que mucha gente va a empezar a migrar y van a quedar en el carro los que realmente necesitan usar carro. Entonces, ese es el gran aporte de la bicicleta a la movilidad. Yo viví toda mi vida universitaria sobre la séptima y en ese momento era muy difícil decirle a alguien váyase al centro en bicicleta por la séptima porque lo mataba un bus, guerra del centavo. Y la gente me decía, no, yo por qué me voy a los Andes si no tengo cómo irme. Y la ciclorruta la 13, pues todos conocemos sus problemas. Con esto, mucha gente ahora que volvamos a la normalidad y que ojalá los Andes vuelva rápidamente a
a la presencialidad, pues mucha gente de los Andes, de la Tadeo, de la Javeriana, del Rosario, del Externado, de la Central, de todos los, van a empezar a ver en la ciclorruta una opción y entonces vamos a tener menos carros circulando. Entonces, ese es el impacto en la movilidad. En temas de salud pública, el sedentarismo, gracias a los ciclistas bogotanos hay gente con buena salud en Bogotá, ¿no? Y ahora que hemos vivido el tema de la pandemia, pues gente haciendo ejercicio es gente saludable, gente haciendo actividad física es gente saludable. Perdón, un poquito. Un poquito de silencio, dando la charla. Perdón, aquí ruido. Ahora con la pandemia vimos nuevamente cómo la bicicleta se vuelve una opción para resolver, pero no solamente por el hecho de que la gente no estuviera aglomerada, sino por el hecho de tener salud. Es que el ejercicio sube defensas. Entonces, tener ese tipo de cosas hace que seamos una sociedad fortalecida. Comparen Florida, antes de la pandemia, versus Dinamarca, Holanda. La gente en Florida, que es carro, que todo tiene que ser en carro y además eso induce a malos hábitos, la gente es obesa, infartada, diabética, y si ustedes van a Dinamarca, la gente goza de mejor salud porque tiene unos mejores hábitos. Entonces, la bicicleta es una estrategia de tener buenos hábitos. La bicicleta además induce a alimentarse bien, el que hace ciclismo deportivo, entonces en vez de comer chicharrón, come arándanos, cosas así que pueden verse como algo secundario, pero creo que en la final de la ecuación genera muchos beneficios. Temas de seguridad, y pongo el ejemplo de la ciclovía. Cuando todos salimos el domingo a la ciclovía, que salimos 2 millones de personas a las calles, es el momento más seguro de Bogotá. ¿Por qué? Porque hay ojos, porque hay vínculos, nos vemos las caras, pero si ustedes van a una avenida en cualquier lugar del mundo, donde no hay gente, es inseguro, nadie mira, nadie observa, el callejón se vuelve peligroso. Entonces, si llevamos más gente a las calles, a las ciclorrutas, a los parques, se vuelve segura la ciudad. Es muy difícil que alguien atraque a las 10 de la mañana en la 15 con Virrey porque hay demasiadas personas mirando. Sociabilidad, en una sociedad tan compleja como la nuestra, donde hay tanta agresividad, la bicicleta se convierte en una simpatía. Los ciclistas no vemos al otro ciclista como una competencia, sino como un aliado. En cambio, el del carro ve al del otro carro como una competencia y empiezan, no, cuando uno va a una ciclorruta y va a otro ciclista, uno se le pega y ya somos dos y dos somos equipo y si algo le pasa a este, voy a estar ahí, o si un carro va a hacer un giro y ve más ciclistas, va a tener más cuidado, o si un choro está por ahí y ve que son 3 ciclistas juntos, pues no lo roba. Entonces, ese tipo de sociabilidad, el tema de calidad del aire. Acuérdense que antes de la pandemia estábamos en emergencia por el tema de calidad del aire, no contaminamos. Hay un problema con el ciclismo y es que tragamos más humo. Esa es una de las cosas que hay que tener también presente de lo negativo. La agresividad, yo creo que el ciclista le aporta a pacificar un poco, no estamos sometidos al estrés de manejar en una autopista norte, de las aglomeraciones en transporte público y un tema muy importante, la segregación social. La bicicleta es un símbolo de unión, de integridad, de convivencia, de democracia, donde igualamos por lo bajo. El importante es el jardinero de Bosa, el celador de Kennedy. Ellos han sido los que han puesto digamos, se han convertido en el referente de la política pública y no el del carro rico, no el gerente de la empresa que tiene un carro y que hay que hacerle la venia, sino con todo lo que ha pasado de los días de calidad, la ciclorruta, los días sin carro, el humilde, el que viene de la zona más pobre de Bosa y que le hicieron su ciclorrutica y que no tiene Twitter para manifestarse, es el que está siendo valorado. Entonces, en una sociedad donde que somos elitistas, clasistas, somos una sociedad muy compleja, privilegiar esos espacios donde está lo humilde, donde está el ciudadano desprotegido, es muy importante. Para cerrar, ¿qué ofrece Bogotá? Tenemos un montón de cosas que ofrece las redes ciclorrutas de las que les he hablado, las ciclorrutas temporales que están en proceso de convertirse en permanentes, todos los viajes que se generan en Bogotá,
son un baluarte, porque imagínense que nos dieran a los ciclistas por montarnos en carro. Ahí Ciclopatoski del tiempo nos rogaría que volviéramos a andar en bicicleta para que no haya tanto trancón, o los del transporte público nos rogarían que por favor volviéramos a la bicicleta para que encontraran un puestecito en Transmilenio. Tenemos los parqueaderos en los portales y en las estaciones intermedias. Un montón de cosas que hacen de verdad que tengamos la opción para movernos en bicicleta en Bogotá. Eso era todo. Muchas gracias por su atención. Esta es una foto que tomamos hace unos años saliendo de esta clase, porque nos íbamos a la séptima peatonal a hablar un poco de esto. Dos de las personas que están ahí en la foto son exalumnos de los Andes también, politólogos e ingenieros. Muchas gracias. No sé si hayan preguntas.